Bueno, muy buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Juan Guillermo Pardo. Soy asesor de la ARL Sura, el cual vamos a ver a continuación una pequeña introducción de cómo obviamente acceder a una víctima, acceder a un paciente o hacer lo que nosotros denominamos un empaquetamiento y un transporte de lesionados. Es de aclarar la suma importancia que antes de acceder a un paciente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el aseguramiento del área, tener los equipos o la logística que debemos obviamente manipular, como por ejemplo inmovilizadores cervicales o collarines o collares, como le quieran llamar, o en su defecto mal llamado cuellos. También debemos tener en claro que obviamente debemos tener nuestra bioseguridad puesta. Debemos valorar a nuestro paciente como haya quedado en producto del trauma o de la caída o del accidente, si quedó boca abajo, de medio lado, de frente, acostado, sentado, de pie, entonces así vamos a acceder. Entonces, antes de iniciar obviamente la atención, primero voy a valorar, ya sabemos que son los signos vitales, el estado de conciencia del paciente. Obviamente hacemos control de hemorragias, que sabes que lo primero que se hace es el control de hemorragias. Y pues vamos a nombrar un líder, que es el brigadista que va a acceder a la región cefálica. En la posición de las manos, cuando el paciente está boca arriba, es como muestramos la imagen ahí a continuación. Al margen derecho de ustedes, la parte inferior, donde está el paramédico, ahí movilizando. Esa es la posición más, obviamente. Que nos demos cuenta que nariz y mentón está alineado con el external. Listo, 60%. Hay que tener muy claro la importancia, el uso de la bioseguridad. Ahí vemos un error, que el paramédico no usa su tapabocas, no usa sus monogafas, y en tiempos de pandemia el paciente también debe tener colocado su protector nasovocal o conocido como tapabocas. Listo, entonces las dos cosas principales que debemos tener nosotros en cuenta es obviamente el aseguramiento de la región cervical, el despeje de la vía aérea, o sea, la respiración, que es lo que está haciendo el brigadista con la alineación de la cabeza, y hacemos un giro lentamente hacia atrás, o sea, como si quisiéramos levantar el mentón, pero no levantando la cabeza, sino girándola hacia atrás. Esto con lo que hacemos es que la lengua se desplace hacia adelante. Y hacer un control de hemorragias. Teniendo esos tres factores, estamos teniendo una estabilidad del paciente de un 60 a un 70% estable. Es para tener en cuenta ese procedimiento. Los equipos que obviamente nosotros es obviamente lo que conocemos nosotros como las diferentes camillas que existen en el mercado. Entonces tenemos la camilla FEL, que es la que vemos en las imágenes superiores, que cuentan con su araña, inmovilizadores laterales, o sea, los cefálicos, lo que van en la cabeza, la araña que tiene que obviamente siempre estar por encima del paciente. Por eso es que antes de subir al paciente tengo que haberla soltado, ya sea por un lado o en su totalidad, siempre y cuando obviamente protegiendo los velcros para que no se nos vaya a enredar, a pegar entre ellos. Y tenemos las diferentes camillas, como las que ven en la parte de abajo, una camilla telescópica o camilla prehospitalaria o camilla de ambulancia. También tenemos camillas de lona cuando el paciente no tiene ningún tipo de lesión cervical, sino que fue de una descompensación, un desmayo, un golpe de calor, o sea que no requiere protección de su región cervical. Entonces, para que obviamente tengamos en cuenta esa. Aquí vemos obviamente ya nuestro paciente empaquetado, ya sobre la camilla telescópica o camilla de ambulancia que nosotros debemos manejar. Entonces, para tener en cuenta algo, antes de ustedes, obviamente, para dónde vamos cómo vamos a subir el paciente, lo primero que tenemos que hacer es una valoración primaria, o sea, arrodillarnos al lado del paciente y empezar a mirar cómo está el estado de conciencia, qué tipo de lesiones se le alcanzan a visualizar y obviamente los signos vitales. Ya en la valoración secundaria es donde empezamos a palpar, a tocar al paciente y empezamos desde la región del cuero cabelludo, bajamos por cabeza, cogemos cuello, palpamos con nuestros dedos y obviamente empezamos con clavícula, hombros y obviamente relativamos bajando hasta caderas, extremidades inferiores, tórax y toda esa parte. Listo, si tengamos en cuenta eso. Ya sabiendo que cómo está el paciente, pues vamos a visualizar cómo lo vamos a, obviamente, a subir. ¿Listos? Es muy importante. Si el paciente está boca arriba, pues lo más probable es que obviamente el paciente le colocamos el collar cervical automáticamente. ¿Listo? Si el paciente está boca abajo,
pues vamos a ver a continuación un video donde nos van a explicar paso a paso, muy rápidamente, cuál es el uso, obviamente, de cómo subir un paciente o cómo girar un paciente que está boca abajo a una cama. Pongamos atención, por favor. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Prehospital TV. En este caso es la continuación del tutorial que vimos sobre cómo voltear a un paciente en decúbito prono en tablero espinal. En este caso vamos a voltearlo en un solo movimiento. Cuento con mi equipo habitual del Parque de Bomberos de Guadix. Y nada, pues vamos a empezar a darle la vuelta a nuestro amigo Juanfran. Bueno, en primer lugar, como vimos en el otro tutorial, el sanitario que está en la cabeza inmoviliza la... Tiene que tener claro, señores, que el brigadista, bombero, paramédico o quien desempeñe esa función se está colocando en la región occipital, como vemos a continuación, o sea, la parte trasera de la cabeza, y ahí donde nos vamos a, obviamente, a girar. ¿A qué me explico? Cuando ustedes vayan a llegar a evaluar a un paciente, muchas veces la gran duda es hacia dónde giro, por dónde lo giro, cómo lo voy a voltear al paciente. Entonces nosotros vamos siempre a girar el paciente para donde está apuntando en la parte occipital, o sea, parte trasera de la cabeza. Para ese punto es donde yo voy a girar el paciente. ¿Listos? Primera medida, para donde apunte la parte de atrás de la cabeza, es obviamente para donde voy a girar. Nunca para donde está apuntando o visualizando la cara. Tengamos en cuenta eso. Las extremidades superiores. Si la mano, como ven ustedes, la que está al pie de la cabeza, en medio entre el brigadista y la cabeza del paciente, esa mano, denominamos que es como la izquierda del paciente, en ese momento esa mano está sobre el nivel del hombro. Listo, está más arriba del hombro. Entonces la mano, como está más arriba del hombro, lo que vamos a hacer es terminarla de estirar, como para que quede como si fuera Superman volando, cuando Superman estira el brazo para volar. La otra mano, para donde está apuntando la cara, pues no hay ningún problema, la vamos a girar lentamente, deslizándola por la superficie del suelo y igualándola al cuerpo. ¿Listos? Tengan en claro algo, la posición de la persona que está inmovilizando cabeza. Si se dan cuenta, él cruza sus manos, o sea, la mano derecha va para el lado derecho del paciente, la cara derecha del paciente, y la mano izquierda va por debajo de la cabeza del paciente. Que al momento de girarlo, él va a quedar con sus manos alineadas y la cabeza o la cara mirando hacia arriba. ¿Listos? Aquí hay que tener obviamente algo para ganar tiempo y ganar comodidad y seguridad para el paciente. Los bomberos ahí en ese momento se están colocando la férula espinal larga o FEL o camilla o tabla camilla mal llamada, la están colocando de ahí de una vez para cuando giren el paciente vaya a quedar de una vez ubicado en la camilla. Entonces eso es como ventajas que uno como brigadista lo puede realizar. ¿Listos? Entonces muy en cuenta eso. Seguimos con el video para poner atención. Cervical, teniendo cuidado que no quedarse enganchado con el tablero. Siguiente, tenéis que tener la precaución de que la tabla ya está puesta, para hacerlo solo en un solo movimiento. Vamos a girar y luego poner la tabla. Perfecto, entonces si nos dimos cuenta cómo bajó el brazo, cómo el otro lo subió, ¿cierto? Para donde lo va a girar, y miren la posición de las manos de los brazos de los brigadistas. En la mitad de la cadera o cintura del paciente se visualiza una X hecha por los brazos de los brigadistas. Esto con el fin de tener un mayor agarre y estabilidad del paciente para poderlo girar y no tener ninguna, obviamente, movimiento inadecuado que nos pueda, obviamente, percutir en la parte, obviamente, de una lesión cervical, dorsal, lumbar de la columna, o en su defecto de la pelvis o cadera como tal. ¿Listo? Entonces miren la posición. De igual forma, ellos están cuidando su espalda. ¿Listos? Bueno, muy bien. La orden de girar el paciente lo determina es la persona que está inmovilizando la cabeza en ese momento. Él es el líder como tal. Poner la tabla. 1, 2 y 3, ya tienen la tabla puesta. Y a la de 3.
Aquí nos damos cuenta que es en dos tiempos. Tiempo 1, cuando el paciente queda en posición de cúbito lateral o de medio lado, y nos damos cuenta que el brigadista líder, o sea, el que está poniendo cabeza, cómo alinea, soporta el peso de la cabeza para que la cabeza no se desgonce o no se caiga o no se desplace hacia el suelo provocando una mayor lesión a nivel cervical. Entonces, esa es la posición y así está alineado el paciente. Cuando ya el paciente está en esa posición, vamos a pasar a la segunda fase, que es determinar de girar el paciente a la camilla. A la de 3 ya lo tenéis, ya os había ahorrado un movimiento. Y lo siguiente será ponerlo bien en la tabla. Uno cogería tora y otro. Nos dimos cuenta que el paciente ya quedó en un 80% sobre la superficie de nuestra camilla. Ahora, para el tercer paso es alineación o obviamente centrar el paciente sobre la camilla. Por eso es que el brigadista que está a nivel de los hombros se encarga de manipular los dos hombros y el brigadista que está a nivel de la cintura va a coger la cintura por ambos lados y a la orden del señor de cabeza pues van a desplazar el paciente hacia la región central de la camilla. Cadera. Vale, genial, pues ya lo tenéis puesto. Siguiente paso pues sería poner collarín cervical y poner la mama de Elche. Veis que es un tutorial bastante sencillo, una técnica que va. Si nos damos cuenta que ni el paciente boca abajo ni de medio lado le colocaron su alineador, porque es bastante difícil, engorroso y de difícil acceso poder alinear a un paciente en esas dos posiciones. Por eso es que tenemos que colocar el paciente de cúbito supino, o sea, boca arriba, para que obviamente ahí pasamos a colocar el collarín o alineación. ¿Listo? Ahí en ese momento ya pasamos a colocar la araña, obviamente, o lo que llamamos nosotros arnés de la camilla. Muy bien y os ahorráis un movimiento. Ya es cuestión de gusto y sobre todo de las circunstancias. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho este tutorial. No olvidéis compartirlo, suscribiros. ¿Listos? Esa es la forma más fácil. Si la persona tuviera una fractura, pues ya necesitaríamos de una tercera persona, puede ser de la familia Mirando o otro brigadista, que el momento en que vayamos a girar, pues eso, pues se encargue de tener alineada la pierna, cogiéndolo de la rodilla y del tobillo, la pierna fracturada y pues sosteniéndolo durante colocar el paciente de cúbito supino. Listo, señores, espero que les haya gustado este pequeño como tutorial, esta pequeña enseñanza. Entonces, obviamente, quedamos nuevamente al pendientes de otra accionada. Muchísimas gracias. Bien, también está eso. Tal vez tenga su dirección, está yendo hacia allá. Eso nos deja sospechosos más de Belgium para decirle.